Y vos hace muchos años que estás en este oficio. Sí, y bueno, muy agradecido por volver al círculo, donde fui profesor con el gran Anselmo Marini. Teníamos de alumnos a Germán Delfino, que hoy es árbitro. Sí, En claro. aquel momento tenía una dicotomía. A ver, ¿para dónde voy? ¿Qué me va a dar más guita? Me dijo una vez. Y agarró para el Y te debe arbitraje. haber dado Maquita del árbitro. Sí, sí. Tato Aguilera, que hace Boca en Teis Sports, y Juancito Cortés eran alumnos acá. También un periodista muy caracterizado en Perú, Pierre Manrique, que estuvo en la ESPN y falleció, tipazo también. Bueno, muchos otros. Muy agradecido por este regreso al círculo después de muchos años. La gente me pregunta, che, pero ¿cómo? Tu viejo jugó en el Real Madrid, en el Español de Barcelona, y haces un libro del Barcelona, pero que me lo preguntó Alejandro Fabri, no entendía nada. Pero claro, ¿qué pasó? Vayamos a 2001, ¿no? Ustedes se acuerdan qué pasó en el país en 2001. Muchos, bueno, quedamos casi tecleando sin laburo. Yo en aquel momento estaba en Torneos y Competencias en Radio La Red, y un día cuando me pagaron con un cheque sin fondos dije, uy, torneo te paga con un cheque sin fondos, ¿qué está pasando? Y me fui a tirar la caña para poder ubicarme laboralmente a España. Fui primero a Madrid. Mi viejo había jugado 6 años, ganó 7 títulos, 5 ligas y 2 Copas del Rey. Ni bola me dieron. En Madrid está muy acostumbrado a grandes luminarias y demás. El Español de Barcelona, un club humilde, ¿sí? Y cuando fui a Barcelona, hablo con la gente de Mundo Deportivo, donde yo colaboraba, me dicen, si el Barça firma a Saviola, o firma a Riquelme, o firma a los dos juntos, tú a los 2 días estás aquí. Dije, chao. Pasó eso. Firmaron a Saviola, un lunes se arregló todo con la gente de River, el jueves yo estaba llegando a Barcelona con el recordado el Topo López, que en aquel momento laburaba en Olé, él en un avión, Saviola en otro y yo en otro. Así que a partir de ahí ya nos quedamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué el libro del Barcelona? Porque me piden hacer un informe en Mundo Deportivo. Bueno, hagamos un recuento de todo lo que han hecho los argentinos en el Barça. No había nada. Maradona, 2 cositas de Milonguita Heredia, que alguno por ahí lo recordará. Ha estado en la política de Córdoba, Milonguita. El Torito Subiría y nada más. Y ahí dije, listo, tengo que hacer algo. O sea, empecé a cranear el libro. Y el libro registra toda la historia de todos los argentinos, jugadores, entrenadores y un dirigente, Nicolau Casaus, que era como un padrino de Maradona. Diego lo quería mucho a Casaus. Y lo registramos todo en el libro para que quedara como un legado. El libro está hecho desde el agradecimiento por el hecho de que allá en Barcelona me recibieron siendo totalmente de la contra y me dieron la oportunidad de laburar cuando yo llegué fulminado, sin laburo ni nada, y me dieron la oportunidad de reinventarme profesionalmente. Así que el hijo de un exjugador del Madrid y del Español hizo el libro de los argentinos culés. Y la relación se llama Barça Argentinos, pues hay una relación, contra lo que uno pueda pensar, muy estrecha entre el fútbol argentino y el Barcelona, que obviamente se afianzó con Leo Messi. Sí, ¿sí? Claro, bueno, lo de Leo fue terrible para el Barcelona. Claro. Creo que va a ser el mejor jugador de la historia durante por lo menos un siglo, ¿no? Y sí. Como lo fue Di Stéfano en el Real. Sí, sí. Entonces acá lo que hay, por ejemplo, hay muchas anécdotas, hay mucha estadística de partidos y demás, negociaciones, cómo fue el fichaje de Román, hoy presidente de Boca, por el Barça. Cómo se dio lo de Saviola y la llegada, hay varias polémicas y demás. Y lo que más polémica genera, porque el Barça tiene una especie de, a ver, queda mal, ¿no?, utilizar el término, pero para que se hagan una idea, una especie de Gestapo bibliográfica, sí, sí, por medio del cual ellos siempre están controlando lo que va a salir del club publicado en cualquier lugar del mundo. Cuando les llega la noticia de que estábamos armando este libro, Guillermo Blanco, que hoy estuvo presentando libros acá, es una de las personas que me ayudó mucho para hacer el libro. Guillermo es uno de los factotums de que
se haga esta feria, con Marta Noche. Bien. Y conmigo, fuimos los tres que nos juntamos para armar. Bien. De Guille saben... No esta, sino la primera. En esta ya nos ayudó más gente. Claro, Guille fue jefe de prensa de Diego. Claro, toda la primera época de Diego, mientras estuvo César Piner, fue jefe de prensa. Entonces Guille ha sabido muchas cosas, como por ejemplo empezó Diego, bueno, a consumir sustancias que luego lo llevaron por el camino donde lo llevaron, y también, bueno, un hecho, un episodio muy particular que allá el club lo disfrazó de hepatitis, y no fue hepatitis, fue otra enfermedad la que tuvo. Claro, me pasa lo que le ocurrió a Dieguito Esteves, que recién presentó el libro de Boca. Se armó un crudo de 600 páginas. Y empezaron del club, porque localizaron que estábamos haciendo esto no va, esto no va, esto no va. Lo dejaron en casi 300 y que se adaptara a la historia oficial, ¿sí? Entonces hay cosas que no te permitían sacarlas. No hablas de en un libro así. Ahora sí, ahora entre nosotros podemos hablar. Pero, sí, sí, este libro está en venta en el Camp Nou, en la tienda oficial del Barça, y acá lo trajo, que también Diego lo mencionó hace un rato, Ediciones Continente, trajo una remesa importante. Lo que pasa es que lo trajeron durante el último gobierno de Cristina, y ahí había un problema con las importaciones. Entonces estuvo guardado en aduana 2 años hasta que lo liberaron. Van y lo liberan cuando estaba el Tata Martino entrenando. El Barça no ganó ni la Copa de Leche. Entonces no era lo mismo, ¿no? Pero la referencia, las historias y demás, bueno, se utiliza mucho el libro hoy allá en Barcelona a nivel periodístico, porque quedó todo un legado de un montón de jugadores. Algunos no llegaron a tanto, pero por lo menos hoy uno les hace el honor. Tuve la posibilidad de hablar con varios de ellos para poder hacer el libro, y están muy agradecidos. El padrino del libro fue el Torito Zubiría, exjugador de Unión de Santa Fe y Argentino Junior, que lo presentamos por videoconferencia. Fue como el padrino. Él está en la asociación de veteranos del Barcelona. Yo estaba acá, y en el Camp Nou se instaló una pantalla en la asociación de veteranos. Hicimos la presentación por videoconferencia. Sí, el Torito se quedó. Pero después escribiste otras cosas, Roberto. Sí, bueno, con este libro lo editó Edasa, una editorial española, junto con una editorial menor de Becky, se asociaron. Y acá Penguin Random House, que también alguien la mencionó, charlando ahora en la primera tanda de presentación. Vos. Por el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel lo hace Penguin. Exacto. Bueno, Penguin editó 2 libros míos para chicos, con la historia de, bueno, la selección argentina campeón del mundo en Qatar en 2022 y campeón de la Copa América 2024. Bueno, ponerle eso a los chicos desde chicos. Sí. Así de muy agradecido. Muy agradecido a vos, a Guille, bueno, al Círculo. Es muy emotivo para mí poder estar acá después de haber, ya te digo, fui profe de algunos que han llegado muy lejos en el periodismo. Bien. Sí, tengo que renovar mi carnet, porque ya lo tenía. Bueno, Martín es hijo de un dirigente histórico del Círculo de Periodistas Deportivos, Alfonso Russo, y además está radicado en Brasil, sos sociólogo, ¿no? Lingüista. Y tiene una pasión grande por el fútbol, por eso escribió estos 7 días eternos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, porque a Presta lo volví loco por WhatsApp. Viajo, no viajo, se arma la feria, no se arma la feria. Tenía pasaje para el día 8, lo cambié para el día 4 y dije, bueno, ¿puedo? Sí. Entonces, muchísimas gracias y bueno. Te aviso que me llamó el viernes para decirme que estaba en Buenos Aires y podía presentar el libro. Sí, sobre la hora, los 44 del segundo tiempo. Bueno, y muchísimas gracias también al Círculo. Soy lingüista de formación, hace 30 años que vivo en Brasil. Y bueno, el libro, voy a comentar un poquito cómo nace el libro, que nació sin querer.
porque en el 2022, gracias a un intercambio con la Universidad de San Pablo, a la que yo pertenezco, vine para terminar mi doctorado. Determiné venir acá a Argentina, terminar de escribir mi tesis. ¿Qué es el que hiciste de relatores? Tengo la maestría y el doctorado. La base de mis investigaciones, yo comparo el relato de fútbol en Brasil y en Argentina. En la maestría comparo el grito de gol, cómo se grita el gol en partidos. Tomé partidos inclusive entre equipos argentinos y brasileños por la Libertadores. Entonces, cómo ese mismo gol fue relatado en portugués y cómo en español, y cómo, bueno, ahí hago mi maestría. Y el doctorado lo hago en base a 2 partidos. Esto me genera algunas antipatías en Brasil porque tomé el 7-1, un argentino analizando el 7-1 contra Alemania. Entonces, bueno, la cuestión de por qué tomé los partidos tiene que ver con todo un análisis previo, que en la previa de todo partido que juega en Argentina o Brasil se instala como una previa ganadora, como la historia como que se pone en juego también, es una historia vencedora la de Argentina y la de Brasil. Entonces tomé 2 partidos donde la victoria no aparece y digo, bueno, ¿de qué se viste el relator de fútbol si hace 5 minutos habían augurado un futuro súper venturoso y ahora estamos 7-1, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué transcurre en esa narración? En fin, vengo a Argentina a terminar de escribir mi tesis, llego en octubre. Bueno, tenía tiempo, tenía que depositar mi tesis en diciembre. Y en el transcurso, bueno, en la previa del Mundial, y yo en ese momento me di cuenta que el último Mundial que yo había vivido, de hecho, en Argentina, había sido el del 90. El del 94, en verdad. Pero que, bueno, Argentina había sido campeón en el 86, en el 90 vicecampeón, en el 94 lo de Diego. Y después me fui a Brasil, en el 96 yo me radico en Brasil. Entonces, llega el Mundial, la previa, todo eso a mí me interesaba por una cuestión también de investigación, pero me tenía que enfocar en la escritura de mi tesis. Cosa que no pude hacer porque me vi tomado por todo lo que circundaba al Mundial. Bueno, claro, el primer partido pierde Argentina contra Arabia y dije, bueno, me va a sobrar tiempo para escribir la tesis, porque ahora, después de este partido, se veían nubarrones. La cuestión que, bueno, todos sabemos cómo terminó. Yo durante todo ese tiempo escribía 1 o 2 líneas de la tesis, pero estaba totalmente tomado por el Mundial, porque aparte yo todos los mundiales desde el 98 hasta el 2018 los había vivido en Brasil. Entonces, bueno, como que volver a vivir esa sensación de ver generaciones que nunca habían visto a Argentina campeona, me motivó muchas cosas. La cuestión que, bueno, me vuelvo a enfocar, termino de escribir mi tesis, vuelvo a Brasil, entrego la tesis en la universidad, hago la defensa de la tesis, y se ve que por algún motivo todo lo que yo había vivido acá en Argentina en ese periodo me había quedado en la cabeza. Y el hecho de tener que escribir tanto para la tesis, acompañado de 3 o 4 años de investigación académica, en algún momento me empezó a aflorar por esas cosas de los que tenemos los que escribimos, que uno no sabe por qué, pero sale, y cuando sale hay que prestar atención. Y me empecé a acordar día por día lo que yo había vivido más o menos en esos 7 partidos del Mundial. Y dije, bueno, acá la cabeza quiere purgar algo que no tiene que ver con lo académico, o sea, con lo que viví. Entonces, bueno, creé un alter ego en 7 días eternos, 7 días eternos precisamente porque cada día es un capítulo destinado a cada uno de los partidos de la selección argentina, y este personaje va atravesando Buenos Aires, a medida que van pasando los partidos se va cargando de cábalas, que a su vez, claro, las tiene que ir repitiendo, las tiene que ir descartando, las va modificando, y también en cada partido este personaje presta atención a lo que va circulando en los medios, a las declaraciones de Messi, y a lo que lo va circundando, a la gente, cómo la gente viene reaccionando, y también haciendo el personaje memoria de los mundiales que él había vivido y de los partidos, por ejemplo, sobre todo en los que hay un historial, por ejemplo, no sé, en el partido de Argentina-Polonia, recordar el Argentina-Polonia del 78,
o los clásicos partidos contra Holanda, en fin. Y bueno, salió 7 días eternos. Cuando termino de escribirlo, lo termino de escribir en Brasil, y digo, bueno, ¿ahora qué hago con esto, no? Porque es su material. Y hablé con gente muy bien predispuesta de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Les mandé el bosquejo, lo aceptaron, les gustó mucho. Hicimos un intercambio académico muy interesante también, en que yo les destiné el libro, el escrito, para que los alumnos pudieran trabajar, crear la tapa, editar el libro, hacer los ajustes que tiene que llevar un libro y hacer una corrección en conjunto. Y yo me hacía cargo de la producción del libro, porque sinceramente en Brasil es mucho más barato transformar un libro en libro, materializarlo. Entonces, bueno, hicimos una tirada de 200 libros, corta, pero bueno, también, como decían los muchachos anteriores, que es el placer de poder transformar algo en un libro, ideas, en mi caso, que tiene que ver mucho con... Es una ficción, es una novela, con formato de crónica, pero muy amparado en mi investigación académica, y poderlo hacer también con una universidad de referencia, como es la Universidad de La Plata, que se predispuso a apoyarme, y bueno, hicimos el lanzamiento en la propia universidad, y hoy en día también el material, el libro, lo usan los alumnos para... En fin, para trabajar no solamente en la edición, como ya pasó, sino también trabajar con el contenido, porque hay también contenido histórico. Entonces, como lingüista y analista del discurso que soy yo, me permití también darme el gusto de sentirme periodista por un tiempo. Y bueno, también en mi investigación, y quiero enfatizar esto, también conté con el apoyo del Círculo en momentos que no había espacio, sobre todo en la época de pandemia, que yo estuve acá investigando también. Me abrieron las puertas para poder investigar, consultar los archivos y la biblioteca, porque en esa época era muy difícil. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias. La biblioteca del Círculo es de las mejores bibliotecas deportivas que hay en la Argentina. Aprovechenla. Por ejemplo, está la colección completa de la revista La Cancha, que no está ni siquiera en la Biblioteca Nacional. Hay un montón de colecciones del 40, del 50, que son espectaculares, y bueno, ahora la estamos renovando gracias a ustedes también, ¿no? Gracias a los libros que nos van donando. Pero es muy completa y muy interesante. Así que bueno, nuevamente refuerzo el agradecimiento a Presta, al Círculo. Bueno, también poder continuar un poco, no tanto como mi viejo, tantos años que estuvo acá, pero bueno, de alguna forma también poder representarlo y compartir con ustedes también esta experiencia desde tal vez un lugar más académico, donde también el hablar de fútbol en un espacio académico no... como que no es un lugar muy ideal para hablar de fútbol, entonces uno termina hablando solo. O me dicen, Ruso, fútbol acá, no, bueno, pero por suerte hay... Pero bueno, no, pero por suerte hace 15 años que hay algunos profesores que me dan el apoyo para poder investigar sobre el relato de fútbol y ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con los amigos rosarinos que vuelven a sacar al ídolo que nadie vio. Yo sí lo vi, Lo vi muchas veces en Central Córdoba, en ese equipo con Sullivan, con Ampoli, lo vi con Mainoni, lo vi jugar muchas veces. Pero mucha gente habla del Trinche Karlovich por aquel partido que vio por televisión de Argentina contra un equipo del interior, donde Karlovich era el único jugador del ascenso y la descoció. Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Ariel Gómez, Facundo Rivera, Paredes, perdón, Facundo Rivera, otro compañero del trabajo con el Facu Paredes. Bueno, primero agradecer la invitación, y Juan justamente decía de la biblioteca. Parte de este libro de investigación se hizo en la biblioteca acá, nos vinimos una vez, pedimos, sí, así que está el agradecimiento también allí. En el libro nos vinimos de Rosario justamente a poder usar la biblioteca aquí del Círculo, así que también el agradecimiento, porque forma parte de la investigación del libro. También agradecemos a Ediciones al Arco, que nos dio la chance y la posibilidad de poder editar. Y justamente, bueno, este libro se llama La Noche del Trinche,
que habla del Trinche, pero también habla de muchas cosas más, porque fue un partido que se jugó el 17 de abril de 1974 en Rosario, en la cancha de Newell, que enfrentó a un combinado de Rosario, y digo combinado y no seleccionado, porque realmente fue un combinado, porque se juntaron ahí un par de días antes, no era un equipo oficial, frente a la selección argentina, que se preparaba justamente para ir al Mundial de Alemania del 74. Los más grandes seguramente recordarán también lo que fue esa selección, llena de problemas, con un triunvirato, más allá que estaba el polaco Kapp como entrenador, pero era casi un staff de 3 entrenadores. Y esa selección argentina que venía a hacer toda una gira bastante particular por el interior, otros tiempos, termina de alguna manera jugando ese partido en cancha de Newell frente a Rosario y, como decía Juan, un combinado Rosario conformado por 5 jugadores de Rosario Central, 5 jugadores de Newell y Tomás Felipe Karlovich, como les dimos en Rosario, el Trinche. Aunque en realidad era un plantel con una mayor cantidad de jugadores, había otros jugadores también de Central Córdoba llamados a ese combinado, y que de alguna manera ese partido, por lo que representó el Trinche esa noche, pero además también por lo que jugó el combinado de Rosario, no fue solamente el Trinche, terminó siendo un Big Bang para el propio Trinche, ¿no? Porque es donde de alguna manera termina explotando como leyenda. Y este partido, este libro en realidad, de alguna manera con Facundo, se venían los 50 años, y con Facundo empezamos a hablar de este partido, ¿no? Y es como, che, en Rosario está lleno de mitos este partido. Entonces fue como, che, ¿habrás jugado tan bien el Trinche como dicen que jugó? Entonces, ¿hubo tanta gente como dicen que realmente hubo esa noche en la cancha? También lo daban por televisión. Si bien era en blanco y negro, yo me acuerdo haberlo visto por televisión. Mirá. Yo tenía 20 años. Yo no tenía el dato, no me acuerdo de haber escuchado que lo hayan dado por televisión. Sí. Vio mucha gente por televisión. Claro. Y sí, la rompió y aparte sorprendió. Yo no me acuerdo quiénes eran los relatores en aquel momento, sería Añete Blasco y Macaya, posiblemente. Sí. Resaltaron mucho que era un jugador que jugaba en la primera vez, ¿no? Claro. Primera C, no sé, la primera vez. Primera vez. La primera vez vieja. Claro, la vieja primera vez. Además también el combinado de Rosario, y ahora ya lo dejó el Facu, marcaba un gran momento del fútbol rosarino, ¿no? Porque en ese 74 Newell iba a ser el campeón, Central venía de ser campeón 71 y 73, y además también Central Córdoba venía con un gran equipo, en ese momento venía siendo puntero en el torneo de la B Metro, después no termina ascendiendo, se mancó ahí en el cuadrangular final, pero también marcaba un gran momento de lo que era el fútbol de Rosario, y además también muchos de esos jugadores de ese combinado de Rosario tranquilamente podían estar jugando con la selección, ¿no? Que no fueron llamados por los entrenadores. Bien, buenas tardes. Bueno, me sumo por supuesto al agradecimiento por la invitación y por que fue también fundamental el círculo de periodistas para la investigación del libro. Con esto que mencionaba Ariel, fue por supuesto el puntapié inicial, esto de empezar a averiguar qué pasó en ese partido, en esa noche. La idea fue centrarlo, por supuesto, al libro en esa noche en Rosario. Y también empezar, a llenarlo de datos, a ver qué hacer con los mitos, con las cosas que se dicen, saber si fueron verdad, si fueron verdades a medias o si fueron directamente mentiras. Es buena la investigación que hacen porque ustedes no lo vivieron. Nosotros no lo vivimos, por supuesto que un primer paso fue hablar con muchos que lo habían vivido, los que estuvieron en la cancha, o como hinchas, o como periodistas, porque también se cubrió para radio, no sé, lo relató Fioravanti, por ejemplo, a ese partido. Sí, ya estaba creo en la etapa final, pero estuvo ahí y lo relató. Por la radio de Rosario. Para una radio de Rosario. Estuvieron los medios gráficos, muchos de Buenos Aires y de Rosario, justamente el diario La Capital, que es el diario de Rosario, el diario más importante, estaba justo de paro. Ese mes estuvo de paro y no cubrió el partido. Entonces, empezamos a ver un montón de detalles de esa noche y empezamos también
como a contextualizar esto de cómo llegaba la selección argentina con una gira por el interior que fue rarísima, jugó contra equipos muy poco reconocidos. Hubo un partido, por ejemplo, la previa con Aldo Civi, con Sportivo Pedal de Mendoza. Jugó con Atlético Tucumán antes. Era una selección que venía muy cuestionada. Con Acasús, un partido amistoso también. Claro. Aficionado, creo que era en esa Sí, época se fútbol. llamaba. No, ya no. Ah, Ya en el 74 ya era primera D, pero sí, es la categoría que nació como fútbol aficionado. Claro. Y en ese contexto llega a jugar a Rosario lo que se preveía para la selección argentina, que estaba a 2 meses exactos de jugar el Mundial, el partido más fuerte, que era contra el combinado rosarino. Y por supuesto que, más allá de la victoria de Rosario por 3-1, lo que llamó la atención fue que tanto los 5 jugadores que aportó Newell al equipo titular como los 5 jugadores que aportó Central al equipo titular, estaba Kempes, por ejemplo, entre otras figuras, el Kai Aymar. Entre ese equipo, el que se destaca fue alguien que era conocido en Rosario, pero que para la prensa de Buenos Aires era muy poco conocido. Y alguien que habían echado de las inferiores de Central Exactamente. Porque era gordo, que en Francia había jugado un solo partido en su carrera. Sí, el Trinche no se adaptaba quizás a las normas que exigía ya el profesionalismo en esa época. Tampoco a él mucho le interesaba adaptarse y jugaba en Central Córdoba, donde era feliz. Y ahí fue a jugar. Es muy gracioso cómo fue esa preparación. El tipo se entera un rato antes que va a ser titular. Y bueno, antes había tenido una charla con amigos, con conocidos, que le iba a decir que si me dejaban jugar, él iba a demostrar lo que valía. Bueno, por supuesto que siempre lo miraba medio porque venía la selección argentina y el tipo le rompió. No fue el único que jugó bien, por supuesto. También está el mito del entretiempo. Se dice que en el entretiempo, o por lo menos el mito dice que en el entretiempo pidieron que lo reemplace. Bueno, hay también voces que hablan sobre ese caso en particular, si existió o no ese pedido de CAP o de la AFA para que saquen al 5 que la estaba rompiendo. Exactamente. Porque el tema que tenían es que le tiraba caño a los volantes, y los volantes estaban todos enojados. Claro. Lo de la selección. Y la idea fue, bueno, por un lado, tomar ese mito y esos mitos y la cantidad de mitos que tiene ese partido, hablar con los protagonistas, con los que jugaron esa noche, con los que estuvieron en la cancha, con los que lo cubrieron, y también ir al archivo periodístico que fue que fue cuando todavía ese partido no era un mito, porque nos pasó con muchos entrevistados que nos relataban el mito. Es como que fueron tomados por ese mito, por lo que se dijo de ese partido, porque bueno, no lo recordaban tanto, en su momento tampoco fue un partido tan importante. Entonces la idea fue también un poco tomar ese mito, pero también contar ese partido cuando en su momento no había sido mito. La verdad que fue un partido a lo largo de la historia, que además también en su momento como que pasó desapercibido, después fue teniendo alguna cierta explosión. Creo que cuando hay una vuelta del Trinche, pero ya como personaje, a las primeras planas, que eso pasa finales de la década del 90, principios del 2000. Cuando se hace leyenda, Sí. Cuando pasan los años, porque en ese momento no se hace. Claro, totalmente. Y nosotros empezamos, una de las preguntas que nos hicimos a medida que fuimos investigando es, ¿cuándo vuelve el Trinche y el partido al conocimiento de la gente? Y empezamos a rastrear ese origen. Y lo encontramos, creemos que lo encontramos. Está en el libro, que es una entrevista que hace alguien, no voy a contar mucho para que puedan comprar el libro, y donde de alguna manera es increíble cómo nace esa entrevista, quién la hace y a quién se la hace, que sale en una nota donde encima esta persona, lo cuento, sí, digo, bueno, es una nota que le hacen a Peckerman, ¿no? A José Peckerman, en la cual Peckerman, Reinaldo Sietecase, lo entrevista y le pregunta cuál es el mejor que le forme el equipo con los mejores jugadores que vio en su vida. Y le pone 5 al Trinche. Y fíjense que está
El cuadro en la revista fue en la revista 21 o 22 o 23, 21, en la cual está el nombre del trinche con un asterisco y abajo explica quién es. ¿Quién era? El resto era Maradona, era todo, y estaba el trinche y abajo explicaba quién era, volante central de Central Córdoba de Rosario, que había jugado en la década. Y lo decía el tipo que para mí más sabía de jugadores en Argentina. Un tipo que te decía, este pibe está jugando bien, pero dentro de 3 meses explota. Ahora, Y a los 3 meses explotaba. ahora le puso la fecha a Matantuono. Claro. Va a hablar de Sí, él. sí. Y eso fue como de alguna manera... Claro, sí, totalmente. Y eso fue como de alguna manera el segundo Big Bang, de alguna manera, del trinche. Después también, a lo largo de la investigación, nos fuimos encontrando con otras cosas. Por ejemplo, que la verdad muy poca gente nos dimos cuenta que lo sabíamos porque le preguntábamos y no lo sabían, el tema de que hubo un partido preliminar esa noche, que fue un partido que definió un título, que estuvo involucrado un equipo de la ciudad, que jugó frente a otro, que ese otro eran 2 chicos de 17, 18 años que estaban debutando lo que era el fútbol de los grandes, que uno iba a ser campeón del mundo y el otro iba a ser una de las mayores nombres en la historia de uno de los equipos de Rosario. Impresionante eso, sí. Un partido que se tenía que jugar en la cancha de Villa Dálmine y que justamente por este partido dijeron vamos a correrlo y que se juegue de preliminar acá esa noche. Es más, tiene algo que ver con la tapa, con la foto de la tapa, donde está el equipo y al lado hay un chico con una camiseta que hoy sería muy rara esa foto. Digo, por lo que es las condiciones de lo que es hoy el folclore, y sería bastante difícil. Sí, yo lo último, por supuesto que el Trinche es el protagonista principal del libro. Si él hubiese jugado un partido como se preveía, es decir, alguien del ascenso contra la selección argentina, es muy probable que juegue un partido sin pena ni gloria. El que hace que sea libro, que sea, bueno, obra de teatro, película, documentales, pintada, camiseta, tatuaje, es que el tipo haya jugado muy bien esa noche. Pero también hay otras historias que quedan después de este partido. No sé, Kempes es convocado a la selección justamente después de este partido. Ahí lo ven, ahí lo conocen los entrenadores. En ese momento de la AFA le decían, che, tenés que convocarlo a Kempes, y Vladislao Cap, que era el técnico de ese momento, dice, no, Kempes no. Le preguntaban si lo conocen, no, Kempes un petizo que no juega tan bien. Bueno, a partir de esa noche lo llevan a Kempes, y Kempes también medio que el tipo no quería ir porque había jugado con la selección fantasma en Bolivia, había quedado medio acobardado de jugar en la selección. Bueno, hay toda una historia detrás de cómo llega Kempes a la selección. En un momento de la concentración, días después de este partido, Kempes convocado, y como no tenía muchas ganas de jugar en la selección, Kempes dice, o soy titular o no juego. Y Cap le dice, che, no, todo bien, pero sos un pibe, recién vení y ya querés ser titular. Claro, y dice que entonces me voy. Y se fue. Y en la ruta, el dirigente que lo llevaba, medio que lo hace reflexionar. Dice, Mario, che, mirá esto. Y ahí Kempes se arrepiente, se pega la vuelta y le dice acá, no, perdón por las pretensiones mías. Y juega, y bueno, y después juega. Y al partido siguiente de en Rosario, la selección juega un partido amistoso en Córdoba contra Belgrano, empatan 1-1. Y ahí Kempes hace el primer gol con la selección. Sí, sí. Bueno, un aplauso para los muchachos. Y terminamos con el profesor Mario Mouche, con Brian Miglasi, sobre un libro de neurociencia, fútbol lateral. Explicamos más o menos bien porque somos todos neófitos. Bueno, primero, gracias a acá mi amigo Chacón que me invitó y me comunicó con vos, Juan. A vos te conozco, ahora te estoy reconociendo de mi época de hincha de Tigre de la Barra, con pirulos y los alfajores que se repartían en la tribuna popular. Todos estuvimos una vez en la hinchada y éramos, como decían ustedes antes, los que nos portábamos bien íbamos a la cancha de hincha, al fútbol, ¿no? Así, exacto. Bueno, yo soy de San Fernando, por eso soy hincha de Tigre, profesor de educación física, licenciado de alto rendimiento. Me convoca acá mi amigo por mi actuación. A veces no me gusta hablar de mí, pero me está obligando. Yo soy el preparador físico del equipo. Principio de la selección dorada, en ese momento uno de los artífices estaba el profesor,
pero de la mano de Guillermo Vecchio. Sí, yo estuve también con los chicos cuando eran juveniles, yo trabajaba en el CENAR, y bueno, pues soy el preparador físico del equipo campeón olímpico, que el año pasado cumplimos 20 años, y es un orgullo ser parte de la federación, de la selección, y que ustedes me convoquen aquí como para comentar desde otro lugar que tiene que ver de la ciencia, ¿no? Ustedes hablaban, vos hablabas, recién te escuchaba hablar de la ciencia y del deporte. Bueno, yo trabajo en la Universidad Favaloro, Brian es un egresado de la Universidad Favaloro, es entrenador de fútbol, trabajó con Sebastián Rambert como ayudante de campo y es entrenador de las inferiores de Independiente, responsable de la motricidad y la lateralidad en las formativas de Independiente. En la universidad con bioingeniería estamos haciendo una investigación de hemisferios cerebrales, toma de decisiones, lateralidad e inicio de movimiento, en lo que tiene que ver, bueno, vos que sos lingüista, el tema de escribir el renglón y bajo el renglón tiene que ver con los hemisferios cerebrales y el cuerpo calloso. Este libro tiene una profunda investigación y después tiene un relato que le va a contar Brian, que es el experto en fútbol. Agradecerle también a la editorial Libro Fútbol que lo convocan a él y él dice, no, yo escribo un libro con Mario, me invita a escribir el libro, al final parezco más protagonista yo, pero el que pensó el libro fue él, y tiene que ver con de qué manera, cuando pensamos el libro, yo le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el libro muy loco, vamos a hacer un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo como el cerebro. Tengo el lujo de decir que este dibujo que está acá es de mi nieto, que ilustra el libro, que es un cuerpo dividido en dos, que divide también el libro en dos, como hemisferio izquierdo y derecho. Y resulta que le dije, vamos a hacer este libro que sea loco. Después nos damos cuenta que es como Rayuela, no tiene índice. Vos lo podés leer por donde quieras y en cualquier momento que lo lees agarras algo que te sirva porque tiene pedacitos. Y del lado izquierdo tenemos todos los científicos, del lado derecho todo lo futbolístico. Entonces él analiza los 5 mejores equipos de Europa con la táctica, escribe Rambert, está Miguel Simón, que colabora en el libro, el doctor Roberto Pedro es el médico de Maradona, de la selección del 94, es mi cardiólogo y trabajamos juntos en la universidad. O sea que es un libro que tiene un montón de todas cosas. Lo más valioso me parece a mí, y estamos en presencia de Brian, de un técnico joven que está empezando a revolucionar un montón de cuestiones de la táctica, porque él analiza los perfiles, por qué los centrales se cruzan, por qué Guardiola, y lo hablamos mucho con Miguel, por qué Guardiola usa los marcadores centrales o los extremos con perfiles cambiados para las diagonales, cómo Julián Álvarez jugaba con Guardiola y no juega ahora con el Atlético de Madrid de una manera, el gol del otro día haciendo la diagonal hacia afuera de Julián Álvarez. Entonces eso lo va a analizar todo. Tiene un correlato científico en los hemisferios cerebrales. Es muy interesante darnos cuenta que si yo le digo que se crucen de brazos, hagamos el ejercicio. Todos crúcense de brazos, por favor. Tan simple. Ahora bajen los brazos y crúcense al revés. No van a poder, listo. Eso, así de todo habla el libro. Ese quilombo que tiene los marcadores centrales cuando se le cruzan las piernas. Hay goles en contra. Inclusive acá hay un relato, ustedes que les gusta la estadística, en pleno mundial, ya que vos hablabas del mundial, nosotros estábamos pidiendo el libro del mundial. Y yo le digo, che, Brian, estábamos chat, mirá lo que dice el relator. El arquero de Inglaterra le pegó con la pierna inhábil, pero la pelota que era, que es zurdo, fue con la derecha y la pelota se fue al pecho del compañero. ¿Cómo la pierna inhábil? Si se la tiró al pecho. Entonces, determinamos el lado 1 y el lado 2, no el lado débil y el lado hábil, sino que los dos hemisferios son izquierdo y derecho y los lados son 1 y 2. Esto tiene un correlato didáctico muy interesante. Yo tengo un laboratorio de movimiento, él trabaja en Independiente, hacemos trabajo de investigación, inclusive, con esto voy a cerrar porque si no puedo estar hablando 2 horas y media del libro, hay una alumna de bioingeniería ahora que con un estudio de grabación portátil abajo de una tabla hace un movimiento que es el trabajo de investigación, que después lo voy a mostrar, que con eso determinamos la lateralidad. Entonces ella pone un estudio de grabación, mide las ondas y te determina cuál de los dos lados es el lado 1 y cuál es el lado 2, a partir de la amplitud y longitud de onda, de lo que son las ondas que graba eso. Nosotros hacemos un montón de cosas, pero él le va a explicar mucho mejor que yo la parte futbolística, deportiva. Soy un periodista, hablé con Alejandro, soy muy amigo de Alejandro Fabri y de Miguel Simón, y le digo, che, Alejandro, quiero estudiar. Y dice, bueno, tenés que estudiar. Yo trabajé con Corujo, hincha de Tigre, Daniel Corujo, fue jugador mío de handball cuando era chiquito, o sea, me inicié en el periodismo sin ser periodista con él y con Quique Wolf cuando estábamos en San Isidro Labrador. Así que tengo BCC y todo eso, así que en algún momento voy a tener que estudiar o recibirme o hacerme socio porque el periodismo me encanta y la comunicación también, así que bueno, así que era la oportunidad para hacerlo. Y lo que necesiten para colaborar con respecto a que yo tengo una cátedra en River, le decía al chico que estaba en River, como es Diego, Esteves, ¿no es? Sí, Diego.
me dijo Ale Zúcoli, yo traigo una cátedra en el terciario, en el SET, sobre neurociencia para periodistas. Así que... yo voy a proponerle a la rectora alguna charla con usted. Sí, encantadísimo porque conocer cómo funciona el sistema... Sí. Es una cosa nueva para nosotros. Conocer cómo funciona el sistema nervioso, no el cerebro, es conocer a la persona. Y el movimiento está regido por el sistema nervioso. Así que voy a dar el paso a él para que después nos haga la pregunta que quiera. El libro está a la venta, lo trajimos. Este está... Hago el cambio ahora. Toma. Está dedicado. Se vende por Amazon, no sé, por Mercado Pago y todo eso. Trajimos algunos para vender si alguno quiere. Y Brian, que es un lujo tener que un alumno, eso porque sos profe de la universidad, que un alumno te invite y que ahora él sea mejor que yo es lo más importante. Buen trabajo, entonces el tuyo. Claro, y de la universidad, ¿no? Dale, Brian. Le cuesta hablar, les explico, ¿eh? Yo hablo por él. Sí. Bueno, lo primero que tengo para decir que es mentira, que soy mejor que él, claramente no. Bueno, primero agradecido a todos por estar acá, por la invitación a ustedes, es un placer. La verdad para mí es un privilegio compartir este proyecto con Mario y compartir ya gran parte de mi vida con Mario. Es uno de mis sub-80 preferidos junto a mi papá y a mi suegro y el otro es Mario, así que... Sí, más 70, sub 80. Así que bueno, nada, con este preámbulo contar un poquito la idea del libro como ya lo hizo Mario, la parte científica. En lo futbolístico lo que se hizo fue basarnos en un estudio que se hizo en la Universidad de Extremadura en el año 2000. Nosotros intentamos ver 20 años después o un poquito más en qué había cambiado o en qué había podido mejorar la utilización de la pierna 2, que se llama comúnmente pierna inhábil, en la utilización a nivel cuantitativo y cualitativo, que es lo más importante ahora que está tan de moda el tema de los datos y que se habla mucho en el fútbol. No solamente cuantificar los datos de cuánto se utiliza una pierna y otra, sino la calidad de la utilización, ¿no? Y a partir de eso estudiamos 5 equipos que fueron los últimos 5 campeones de las ligas más importantes de Europa. En la primera fecha contra un equipo determinado, en el cual evaluamos 5 factores que eran el control, el pase, la gambeta, los centros y los remates al arco, ¿sí? A nivel mundial se dice que se utiliza 80% la pierna derecha y 20% la izquierda. En el estudio de la Universidad de Extremadura se utilizaba en ese momento, en la evaluación general que se hizo a esos equipos, 83% el lado derecho y 17% el lado izquierdo. Y en la evaluación nuestra arrojó un poquito más de utilización del lado izquierdo o lado 2 de los derechos y lado 1 de los izquierdos. Utilización de 83,17, una leve mejora. Entonces, a partir de eso, nosotros lo que proponemos, bueno, la evaluación que se hace es en distintos aspectos, entre ellos la zona del campo de juego, que es importante. Por ahí en la zona defensiva, los defensores, para los controles orientados, se utiliza mucho más el lado 2 para que después la pelota le quede justamente orientada para progresar en la jugada con su pierna 1. Pero lo que nosotros vemos todavía es que en la fase ofensiva de finalización de la jugada, como hay mucho menos tiempo y espacio, hay que mejorar mucho la utilización del lado 2. Así que a partir de ese estudio nosotros proponemos una propuesta de trabajo que yo luego pude llevarla a cabo en Independiente con los chicos de fútbol infantil, en la cual en un microciclo semanal, sin cambiar la estructura metodológica del club, sino incorporando el foco en mejorar el lado 2. Se hizo un trabajo muy bueno el año pasado, que seguimos continuándolo este año, donde vemos que los chicos mejoraron mucho en la utilización del lado 2. Así que tengo 2 grandes satisfacciones para cerrar. Una es, como dije anteriormente, estar compartiendo este momento con ustedes y con Mario y con mi hijo más grande. Y por otro lado, cada chico Independiente que un fin de semana hace un gol con su pierna 2 y viene y me lo agradece, para mí es una satisfacción muy grande. Así que gracias a todos. Una
la última parte del libro hay muchas colaboraciones. De Franco Baldassarra, último campeón del fútbol argentino, hizo el gol de Palomita el otro día. Hace 9 años que entrena conmigo y relata cómo fue su mutación de poder tener los dos lados casi igual de hábiles. Él me cuenta el otro día en el centro que hacen en el Escuela San Lorenzo. Él dice que antes de que aparezca su compañero ya había visto, trabajaba mucho con la visión, el lado 2, y el otro día el gol de Palomita me dice, yo vi el agujero y lo cabeceé ahí. Si ustedes ven cuando va de Palomita, le está haciendo esto casi como el gol de Lautaro, el otro día, nada más que el otro lado va al bulto. Él cabecea al agujero libre. Entonces, tener los dos perfiles de cabecear y los dos perfiles de las piernas, a él lo que hizo fue ampliarle su capacidad de movimiento. Esto didácticamente a futuro, yo estoy trabajando, ayer empecé a trabajar puntualmente en el cruce de Campana, en un proyecto de investigación en un club, para ampliar la capacidad de movimiento de todas las inferiores. O sea, el tema es, si esto podemos transmitirlo a través del círculo, para que los clubes puedan incorporar, no a nosotros, sino el desarrollo de las habilidades motoras de ambos lados del cuerpo, que tienen un correlato cruzado u homogéneo. Con respecto al sistema nervioso sería un lujo, más que nada para nosotros, sino para lo que vos hablabas de la lectoescritura y la lingüística. Esto tiene un correlato con la lectura de juego y la comprensión lectora muy complejo hoy en el sistema educativo. Así que gracias por permitirnos compartir esto. Los invito a ir arriba que está el homenaje a Hugo Orlando Gatti. ¿Me dejan hacer una preguntita? Sí, pero tengo que empezar en Chiquita, chiquita. Si acá los colegas profesionales Juan, ¿nos sacás una foto acá? No lo sé los motivos, ¿no? Cuando Grigol estaba en Ferro, con Nasnuden desarrollaron un sistema de pensamiento para hilvanar todo lo que era básquet con lo que era fútbol. Y de ahí salieron el sistema de las cortinas y todo eso. Sí, sí, pero bueno, igual me te digo esto. Un chico que está jugando en Ciudad de Buenos Aires al rugby, como era muy malo a los 12 años, fue a jugar al básquet a Platense. Hoy volvió al rugby y tiene muchas más condiciones porque hizo otro deporte. Y Pastantoro jugó al tenis. Digo esto para, si no lo hago muy largo. Cuanto más hace de chico, más fuerza de la grande. Hay que promover la práctica deportiva multideportiva. Exacto. Gracias, Juan. Pero bueno, una preguntita sí. Quédense ahí a Una foto, ¿no? a los compañeros Rosario, que no están solos. Viajamos por invitación del Comité Olímpico de esta reunión, no sabíamos nada. Yo tengo mi hijo que es historietista y ha hecho un libro de deporte y eso. Por eso traje de... Bueno, te puedes juntar con mi nieto que hizo el dibujo de esa historieta. Y le quería contar, tuve la suerte, el privilegio y no sé cuántas cosas más de estar en el vestuario porque mi hijo en ese momento era el primero de deporte. ¿Verdad? Y bueno, del trinche. Es un mito casi, pero es verdad. Sí. A ver, mostremos. Pararnos. Paramos.